El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Leantor nostra delicta. Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina. Verdaderamente no debemos hacer nada que fomente, aumente, cree la división en la Santa Iglesia. Podría hablar de la división en más cosas, la familia e incluso la nación, etcétera, porque hay incluso en las cosas del mundo, como una nación, grupos que lo que pueden fomentar es más bien la división que el bien. Por eso el ejemplo de Jesús es del mundo. Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina. El ejemplo que pone Jesús es del mundo. Un ejemplo que se podría poner sería, y no estoy pensando en nada en concreto, con toda sinceridad, pero podríamos poner el ejemplo de un presidente de una nación que usara el poder para dividir su nación, que usara toda su influencia para que una sociedad que está unida se dividiera. A lo mejor una gran mayoría frente a una minoría haría mal. O un partido político que debería buscar el bien común, pero que de hecho cifrara toda su estrategia, todo su empeño en crear la división, y peor todavía, en crear la división con odio. Esto sucede en muchas naciones. He mencionado esto porque Jesús pone un ejemplo del mundo y lo aplica a esa situación que habían hablado los fariseos, del demonio frente al pueblo de Dios. Pero yo lo aplico, como tantos otros a lo largo de la historia, a la Iglesia. Lo que vemos que es la división en una nación se puede aplicar a la Iglesia. Y es verdad, ha habido grupos que han creado la división en la Iglesia. Por ejemplo, grupos cismáticos a los que finalmente
el pastor supremo pues ha tenido que imponer la excomunión, etcétera. Hemos tenido casos así en el siglo XX. Pero yo lo que quiero que reflexionemos es, no en grupos, en la persona de nosotros. Yo atento contra la unidad, con mi palabra siembro la división. Para empezar, ocurre que muchos de nosotros que nos creemos fieles hijos de la Iglesia, a veces podemos mirar las noticias en portales de información que son sembradores de división. Esto ahora mismo es muy común. Webs, blogs, etcétera, cosas de Internet que bajo la mera apariencia de dar noticias siempre están criticando a los obispos, al Papa, etcétera. Esto es muy común. No debemos hacer así. Más vale que un seguidor de Jesús no lea nada de ninguna noticia sobre la Iglesia a que beba de fuentes emponzoñadas. No pasa nada por no saber noticias intraeclesiales, que la mayor parte de ellas son chismes, que la mayor parte de ellas son escándalos. No porque en la Iglesia solo haya eso, pero a veces el director de estos portales lo que quiere es visitas y entonces se fija en lo peor. No digo yo que no haya que dar noticias, pero todos sabemos entre los periodistas que dan la noticia y los que buscan la carroña, lo oscuro. Claro, un corazón oscuro busca lo oscuro. Un corazón que en el fondo, por ejemplo, está contra los obispos y los desprecia, busca noticias contra los obispos. Eso lo he visto tantas veces, y algunos de ellos hasta una y otra vez están diciendo que lo hacen por el bien de la Iglesia, para purificarla atacándola. No debemos ser fuente de división, ni en una parroquia, ni en una diócesis, ni en un convento, ni de un grupo eclesial frente a otro grupo eclesial. Y esto se reduce solo a un consejo: no criticar, no juzgar, no criticar, no juzgar. Siempre que se hace con la excusa de que yo lo hago por bien de la Iglesia, por bien de esta situación, para que se mejore. Puedes poner en conocimiento esto, puedes poner en conocimiento de la autoridad correspondiente el mal si de verdad merece tal cosa. Sí, puedes hacerlo. Pero el resto de la crítica no. Nunca será sin pecado. Hay que dar las cosas a conocer al que debe conocerlas, sea en lo del mundo o en lo de Dios. Pero la crítica no tiene ningún sentido. Todos conocemos a personas que siempre están criticando, siempre. Y todos conocemos a personas que nunca critican, siempre se fijan en lo positivo. Si los demás critican, se callan. Pues callemos. No añadamos más. La crítica siempre es un veneno. Y hay personas que, como las serpientes, segregan ese veneno en sus dientes. O hay el dragón de Komodo en su saliva. Esos animales que segregan veneno son dañinos, son malos, son peligrosos, son taimados. No conoceréis ningún animal en la naturaleza que genere veneno en sí mismo, que no sea astuto y taimado. Por lo tanto, nosotros, seguidores de Cristo, no.
¿He criticado? Pues tengo que confesarme. Ni con un amigo, ni en la intimidad. No critiques, no critiques, no critiques. Nunca criticar, porque de la crítica siempre nace un mal. ¿Cuántas veces yo ya he visto a una persona de otra manera por una crítica que me dijeron? No sé si es verdad o es mentira, pero ya siempre la he visto de otra manera. Siempre. No he podido evitarlo. Y ya todo lo que ha dicho o ha hecho, sin querer, lo juzgo a través de aquello que me dijeron. Lo quiero sacar de mi mente, pero una vez que está dicho, está dicho. Nunca, nunca, nunca. Es que es muy amigo, es que eso... Además, siempre, el que critica, siempre añade una frase. Pero guárdalo en secreto, Pero esto entre tú y yo, no se lo digas a nadie. Por favor, sé reservada, sé discreta. Siempre se añade eso. Tú sí que atacas y después quieres que todo quede oculto. No. Cuando se añade esa coletilla final, ay, pero esto que no salga de entre nosotros, De cada 1000 veces, 999 es, después de haber cometido el mal, querer ocultarlo, el miedo a que se sepa. Aunque tantas veces se dice, después se sabe. Las palabras, como un pájaro, dice el libro de Proverbios, vuelan de la boca y acabarán posándose donde menos lo espera. Así nos lo dice Dios. Así nos lo dice Dios. ¿Cuántas veces se acaba sabiendo? ¿Cuántas veces, y con esto acabo, uno no sabe que la otra persona ha criticado, pero le mira a la cara y piensas, me ha juzgado? Porque el que critica se le refleja en la cara. Os lo aseguro, os lo aseguro, os lo aseguro. Eso es así. Me acuerdo de uno que me dijo una cosa, me callé, pero yo lo había visto ya en la cara. Porque el que critica, aunque te sonría y sea amable, no sé, porque hay algo que lo transmite la cara. Lo transmite. Todos sabemos cuando alguien te dice cosas amables, te sonríe, porque le nace del corazón o porque está intentando ocultar algo. Yo por lo menos tantas veces lo he visto. Después confirmo lo que ya sé, no tengo la menor duda. Cuando critiquéis, recordadlo. Lo mismo que el asesino tiene una cara terrible y especial, eso es verdad, también el que critica se le manifiesta en la cara cuando se encuentra con la víctima. Cuando se encuentra. Que Dios escuche en esta misa nuestro firme propósito de que no vuelva a salir una palabra mala de nada ni de nadie hasta el día en que tengamos que pagar nuestras deudas en el purgatorio.